episodio de Especiales Selim. Esto es un programa que glorifica a Dios, vidas que inspiran. En esta tarde estamos con el pastor Walter Khalil de las Bahamas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta tarde estaremos haciéndole unas preguntas. Entonces, vamos a comenzar. Primera pregunta, pastor. Cuéntenos acerca de su testimonio de vida, cómo encontró a Cristo y cómo ha cambiado su vida desde entonces. En cuanto a mi vida, como testimonio, pues yo inicio mi vida secular, una vida normal, me hago profesional en mi vida secular, comienzo a trabajar y la vida me dio muchas oportunidades. Y en el medio de las oportunidades que encontré, pues me inclinaba mucho hacia lo material. Mi vida, pues, mi fundamento era abundancia, buscar lo material, buscar bienes. Y me encontré, pues, con amistades que en realidad, pues, contaminaron mi vida. Eventualmente, pues, yo, a la edad de 24 años, era pues, un muchacho que aún no había ingerido alcohol y las amistades me influyeron en mi vida y contaminaron mi vida. Llevaron mi vida a un rumbo diferente. Por la gracia de Dios, yo no, lo único que me faltó fue usar drogas. Gracias al Señor, pues no, no tuve, no tuve esa, no tuve que enfrentar ese desafío. Le doy gracias a Él. Pero en cuanto a mi vida social, empezaron ciertas cosas que fueron creando cierta contaminación y fueron influyendo en mi hogar, mi esposa, mis hijos, eh, más que todo con mi esposa. El alcohol fue gran influyente en llevar una vida porque hay que considerar que el pecado como tal, el pecado es maldición, es ruina. Y empecé yo a entrar en ese rol, en el rol del alcohol, en el rol de entrar en una vida de adulterio. Y pues empecé pues en cosas que no eran de verdad agradables a Dios. Eventualmente pues trabajando, eso lo encontré, pues trabajando en una empresa llamada aquí Aluminio Reino, aquí en Barranquilla. Ahí fue donde yo encontré esas amistades. Yo inicialmente pues me hice en el SENA, estudié en el SENA y Dios me dio la oportunidad, después de ser mecánico, ajustador, montador, me dio la oportunidad de trabajar con ellos, hice un periodo de prácticas. En el periodo de prácticas pues mi trabajo fue agradable pues a la compañía, a la organización y me dieron la oportunidad de trabajar directamente con ellos. Y ahí pues empezaron las influencias en mi vida, pues ya pues cuando uno empieza a, a adquirir cierto nombre, digámoslo así, las cosas le funcionan bien a uno, pues empieza pues uno como que a creerse que ya lo tiene todo. Sí, cierto estatus. Amén. Entonces ahí empezó el desorden. El desorden empieza ahí, pues, luego me voy a Bogotá, estudio en Bogotá. Allá pues tuve la oportunidad, por cositas, sí, tuve la oportunidad de usar droga, pero la gracia de Dios siempre me acompañó. Tuve un año en Bogotá, pero sí estuve ahí un poquito, pues me encontré con unas amistades, eran drogadictos y me tocó fuerte. Pero a Dios la gracia que no. Regreso a Barranquilla, cuando regreso a Barranquilla, pues ya pues me casé, formé mi hogar, empecé a trabajar en una empresa llamada Gecolsa.
en esa compañía, pues también se me brindaron muchas oportunidades y también encontré nuevamente otros influyentes en mi vida que pasaron también a marcar mi vida secular y el desorden social. Y bueno, pues ya de ahí en adelante, pues Dios me da la oportunidad de irme para Guyana. El desorden seguía en Guyana. Estuve por 3 años trabajando por fuera del país. Regreso a Colombia, el desorden continúa, pero había de parte de Dios como que ahí había un toquecito y ya trabajando aquí yo sentí como cuando uno lo prenden por el cabello, lo jalan y le dicen a uno, este no es el sitio tuyo, vamos a llevarte y vamos a hacer. Yo aún no me había convertido, no había conocido a Cristo. Llego a las Bahamas. Cuando llego a las Bahamas, Dios me da la oportunidad, estando allá de 2 años, conociendo en las Bahamas, Dios me da la oportunidad de llegar a una iglesia cristiana. En la iglesia cristiana, pues ahí empezó mi vida como cristiano, empecé a conocer del Señor, fue la primera vivencia. Hay muchas cosas que hay que comentar y son de muchas cosas que en ese vivir, la primera experiencia, eh, Dios tocó mi vida y empezó una vida de cristiano, pero una vida de cristiano completamente atípica. Dios hizo algo especial en mi vida. Amén. Entonces, Excelente. Pastor, ¿cómo supo que Dios lo estaba llamando a pastorear en las Bahamas? yo inicialmente, como te venía diciendo, pues encuentro la oportunidad de conocer a Cristo. Yo conocí al Señor en las Bahamas. Para mí es una nación bendecida para mí. ¿Quién iba a pensar que Walter Khalil como iba a servirle al Señor en tierra lejana? Decimos por ahí, está escrito en la palabra, que ningún hijo es profeta en su propia tierra. Así es. Entonces, Dios me dio la oportunidad de conocerlo. Eh, iniciamos, eh, yo vengo mis raíces son católicas, familia católica. Yo me formé en un colegio aquí en Barranquilla llamado Salesiano San Roque. Estudié 6 años y en mi primaria también estudié en un colegio también que era de orientación católica llamado Confamiliar. Y toda mi formación, tanto en la primaria como en la secundaria, fue con una orientación netamente católica. Pues obviamente ya conocía algunas de las cosas de Dios. Y cuando llego a las Bahamas, pues yo, pues, de hecho, yo pongo a mis hijos a estudiar en colegios católicos y llego a las Bahamas y me dan la oportunidad. Yo llego lo primero que hice fue buscar la iglesia. Yo, pues, era muy devoto de la Virgen del Carmen. Eh, yo todos los años, cuando estando aquí, en ese creer en la santería, pues yo pues iba y yo quemaba castillos todos los 16 de julio, iba a una iglesia y yo llego a las Bahamas. Cuando llego a las Bahamas me encuentro que voy a buscar la iglesia para yo ir a la procesión de la Virgen del Carmen y me encuentro que la iglesia en las Bahamas, la iglesia católica, no celebra la Virgen del Carmen. Se me viene a mi mente ese fue el primer impacto que yo recibo, se me viene a mi mente y yo me pregunté, bueno, yo también lo experimenté en Guyana en 1 o 2 años, pero ¿qué hacía yo? Yo mandaba el dinero para quemar el castillo aquí en Barranquilla y yo creía que con eso ya había cumplido con mi promesa.
Y aquí se quemaba el castillo, pero yo, como te dije, regresé aquí y después de esos 2 años que estuve aquí, en, que pasé allá en el Bahamas, perdón, 5 años después, pues volví nuevamente a mi misma vida, esa vida de influencia, esa vida en que había. Pero bueno, Dios me dio la oportunidad y entro a la iglesia y busco la iglesia y me voy temprano y un día me doy cuenta que no había, o sea, cómo se celebraba aquello. Entonces yo me daba cuenta de que se hablaba de uno solo, Jesucristo, universal. Y alguien me invitó, un hermano llamado Alex Santana, para la gloria de Dios. Fue el vínculo que Dios utilizó para yo llegar a los pies de Cristo. Él me invitó. Entonces, ¿qué hacía? Yo estaba un poquito católico, un poquito evangélico. Dios me llevaba ahí a su manera, por eso digo que lo mío es muy atípico. Y yo entonces me iba con mi familia, después de una tremenda farra en la noche anterior, todo tragueado, todo vuelto un etcétera. Me iba con mis hijos, mi esposa, nos íbamos para la iglesia católica, faltando 15 minutos, yo llegaba y ya ese era el cometido y yo después que me tomaba mi hostia y yo participaba de la comunión, de la Santa Comunión, pues Dios me perdone, pero esa era la forma, y yo lo manifiesto de esa Como forma. se dice, Sí, rezo, peco y paz. sí, Sí. entonces yo pues tuve yo después que ya me tomaba y ya cumplí con lo mío, uy, qué bueno. Y después de ahí, pues el hermano Alex, el primer impacto y la forma como Dios me llama a mí, de la forma como Dios fue trabajando, el hermano Alex preparaba unos tremendos banquetes de pescado, preparaba unas pernil de cerdos, pollo, y eso hoy yo decía, vamos allá donde el hermano Alex, porque el hermano Alex tiene allá lo que es preparado, y ahora que salimos de la iglesia, entonces salimos de allá de la iglesia, participamos de la iglesia, y después que terminamos, ¡pum! Nos vamos y nos comemos esas tremendas comidas que hacía el hermano Alex. Y el hermano Alex preparaba su comida y delicioso, y ese hombre yo lo admiraba mucho porque preparaba esas comidas tan deliciosas. Pero lo que no sabía yo era que Dios de la gloria estaba preparando la comida espiritual para mi vida. Amén. Amén. Entonces, después que ellos preparaban, él preparaba su comida, entrábamos, nos comíamos, hacía el servicio, pero el servicio que hacía él hacía un servicio especial para el Señor, no porque él era pastor, sino él simplemente hacía un servicio especial para Dios, donde nos ponían un televisor con una pantalla y pues, a través del Facebook nos grababan a nosotros, perdón, en vivo. Él primero ponía unas alabanzas, la ponía en un pequeño parlante y ahí nosotros alabábamos al Señor a través de YouTube y empezábamos a alabar a Dios con esa alabanza. Después, cuando ya él veía que ya la señal llegaba en vivo, él nos ponía a través de una iglesia en Miami llamada Cristo Rompe las Cadenas, y empezábamos a escuchar. Y en ese momento yo empecé a escuchar palabra de Dios a través del pastor Georgiano. Ahí empezó y ahí así fui empezando yo a conocer las cosas del Señor. Amén. Sí. Y cuéntenos más sobre su ministerio de pastor, cómo fue que usted inició. Amén. Bueno, como pastor, pues el hermano, como servidor, empezamos y yo me fui y empezamos, yo participaba, entonces ya poco a poco ya yo veía, entonces yo le comunicaba todo a mi esposa y le decía, amada, yo siento que hay muchas cosas increíbles que se viven ahí, son muy bonitas las cosas, la forma como alaban al Señor, como predican. Y me encontré pues que el hermano, eso lo hacíamos en un apartamentico pequeñito, ahí el hermano congregaba, eran como él llegó a poner 40 personas en algo muy sencillo, en algo muy pequeño,
y todos ahí, pues, pero la gente iba, era por la comida. La comida les agradaba, la comida, entonces era un grupo de hispanos que habíamos en la Bahama y él los congregaba, él los reunía todo y nos metía ahí. Eventualmente, pues él se pone en contacto con ese pastor allá en las Bahamas y ese pastor le dice que él iba a ir a las Bahamas y fue a las Bahamas, nos visitó a las Bahamas. Este hermano cogió, tuvo un vínculo con otra iglesia ya interna en las Bahamas y estuvo con ellos y habló con ellos y bueno, en fin, que le prestaron el sitio para nosotros congregarnos, traer el pastor y eso fue una cantidad de gente que trajo ese varón, preparó, hasta mis hijos participaron ahí de la alabanza, hicieron algo muy bueno, muy hermoso. Eventualmente pues ya el pastor Jorge Aldo pues nos dijo de que él nos daba a nosotros que siguiéramos de esa forma, que ahí íbamos ahí aprendiendo y yo pues ahí iba participando. Yo usaba en ese tiempo como yo iba medio, yo iba a la católica y después iba y eventualmente yo me fui, Dios me fue llamando y me llevó, ya pues definí, un día definí y yo dije, no, yo voy a seguir yendo a la iglesia católica, a la iglesia evangélica cristiana, voy a seguir escuchando las prédicas y ya yo no iba. Entonces el hermano Alex Santana, muy inquieto, yo iba con una camándula, usaba una tremenda camándula, tremendo Cristo. Y yo iba, me representaba allá y aún así ya andaba con mi camándula, porque yo lo que hacía era rezar todos los días el rosario, rezaba el rosario, rezaba el rosario, rezaba el rosario, hasta que llegó un momento, yo me quedé todavía con él ahí, y llegó un momento en que yo me quedé mirando el espejo así, y yo me vi, y yo me vi la camándula, y yo tomé la camándula de esta manera. Yo dije, hasta hoy yo no uso eso. Lo puse de lado. Ya empezó a nacerme, tuve la intención de bautizarme como evangélico cristiano. El hermano Alex empezó pues ya a reunir los hermanos que estaban ahí que querían bautizarse. Yo acepté al Señor virtualmente a través de una pantalla. El pastor preguntó que quiénes querían aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Yo levanté mi mano y él hizo la oración de fe. Y yo por fe, en una pantalla, virtualmente yo acepté al Señor. Después ya fuimos, entonces ya hubo una preparación. En esa preparación nos tocó a nosotros prepararnos, el hermano nos iba dando, entonces el pastor allá les iba dando el material y nos fue preparando el pastor hasta que llegó el día que nos bautizaron. Nos bautizaron en el agua, ya desde ahí empezamos pues a agarrarnos y yo empecé a trabajar con el hermano Alex Santana, en conjunto con él apoyándole. El mayor apoyo que él tenía de entre todos sus hermanos que tenían ahí era Walter Carril, su hermano, y él era su apoyo. Yo era su apoyo en todo momento, pero el apoyo, el hermano tenía una lucha espiritual, una lucha que tenía una lucha espiritual con su familia y una lucha espiritual él personalmente. Y eventualmente el hermano le tocó salir de las Bahamas. El hermano saliendo de las Bahamas, mi hermana, ¿a quién le iba a tocar seguir el ministerio? Dios me entregó el ministerio a mí. El hermano tuvo que irse para los Estados Unidos, él decidió irse para los Estados Unidos, allá está trabajando en Estados Unidos, tengo muchos contactos, él me ayuda, nos da a nosotros, hace contribuciones, hace ofrendas allá. A partir de ese momento, Dios me entrega ese ministerio a mí y a partir de ese momento yo empiezo a trabajar en el ministerio. Entonces, ya pues yo lo tomé, pero yo dije, yo no soy pastor, simplemente soy un siervo de Dios y quiero servir al Señor. Y ahí empezó Dios a hacer la obra en mi vida. Eso fue en el año 2017.
exactamente. Yo me convierto el 9 de mayo del año 2011. En el año 2017 ya Dios pues, me entrega a mí ese ministerio a mí y ahí yo empiezo a trabajar en el ministerio. De esa es la forma como Dios me entrega el ministerio a mí en las Bahamas y empiezo pues ya a crecer. Ya tenía la responsabilidad de, ya el hermano Alex no estaba allá, a mí era el que me tocaba liderar. Seguíamos bajo las mismas indicaciones de parte del pastor, sigan viendo, y los hermanos ya estaban, decían, nosotros necesitamos un pastor. Dios lo fue capacitando y lo fue llevando poco a poco al ministerio. Al ministerio. Amén. Así es. ¿Y cómo fue la reacción de su familia al usted tomar ese ministerio como pastor? Mi familia, pues yo afortunadamente he contado con mi señora. Mi señora, gracias a Dios, ella camina hacia donde va este hombre. Ella es una mujer, yo le doy gracias a Dios por haberme presentado la mujer que Dios me ha dado. Y ese llamado viene también de parte de ella porque mi suegra, ella era cristiana, evangélica cristiana, y la lucha que había una contienda, digo yo, una contienda espiritual que hasta mi señora, pues ella no era partícipe de esas cosas, entonces mi esposa cogía a mis niños, los separaba a un lado, no me los quería entregar el día del 16 de julio, yo quería tener a mis hijos para que ellos me encendieran el castillo. ¿Okay? Entonces, eso era un conflicto que había, pero mi esposa, pues, ya cuando viajamos allá, ella empezó y mi esposa ella me apoyaba. O sea, ella me apoyaba en todo, ahí siempre apoyándome junto con mis hijos, yo a mis hijos, eso sí, yo a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mis hijos, nunca yo les pedí a ellos de que ellos, o sea, yo trataba y los eduqué a ellos bajo los principios cristianos, pero ellos fueron llevados a nivel cristiano y crecieron en la palabra, que de hecho ellos abandonan también lo que nosotros veníamos, ese estado de religiosidad con la Iglesia Católica y entramos directamente ya a ellos y les doy a conocer la palabra de Dios a través de una iglesia católica, perdón, evangélica. Y ellos pues toman esa enseñanza. La batalla fue con mi familia, mis hermanos, mis padres, eso para ellos, eso fue un impacto porque ellos son yo tengo un hermano que es misionero católico y ellos son, pero simplemente tocar en la oración. El impacto fue más fuerte con mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, que con ellos. Con ellos yo pues, ellos accedieron y ellos como niños, mis hijos Andrew tenía por ahí unos 5, ¿qué? 6 años, 7 añitos, 8 años y ahí yo los llevaba de la mano y vamos para la iglesia, yo los llevaba y todos me caminaban, vamos y tal. Mi esposa también y todos nos íbamos. Y ahí nos compartíamos en familia, porque era un domingo. El domingo nosotros siempre hemos tenido como costumbre reunirnos como familia y tomamos ese espacio de irnos para la iglesia, participamos en la iglesia y nos deleitábamos en el Señor. Amén. Amén, qué bendición. Amén. ¿Qué desafíos enfrenta como líder espiritual en el contexto actual? A ver, dentro de lo que Dios me ha dado a mí, yo le hablo mucho a los pastores cuando tengo reuniones con ellos. En las Bahamas es un aeropuerto espiritual. Cuando yo digo aeropuerto espiritual, es allá llegan, llegan hermanos de diferentes naciones. Eh, un hermano que llega a un sitio, es cristiano y ya conoce de la palabra, lo primero que hace un cristiano es buscar un sitio donde congregarse.
y encuentra el sitio donde congregarse, pero entonces el adoctrinamiento que tiene un pastor en su, ya, lo que Dios le ha dado como ministerio, esa es una oveja que el pastor la ha tomado, la ha enseñado. Entonces vienen unas enseñanzas de una iglesia y el hermano entonces quiere llevar lo que él aprendió y que Dios le permitió al pastor con todo el respeto en la enseñanza al hermano. Quiere como Ahora, imponer. de imponerlo. Entonces ellos querían allá. Esa no es la forma como se deben hacer las cosas. Las cosas hay que hacerlas de esta manera. Esa es una que me encuentro muy frecuentemente. Otra forma que me encontraba mucho es los diferentes tipos de denominaciones. Entonces llegaban hermanos que eran bautistas, llegaba el otro que era adventista, llegaba el Jesús solo, llegaba el testigo de Jehová y llegaban las diferentes. Y imagínate, yo no tengo, todavía es la hora y estoy madurando en pero Dios a mí me pasó por todo ese proceso, me tocaba a mí y yo me apoyaba en pastores aquí. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Tengo esta situación y le preguntaba y encontraba la asistencia. Amén. Entonces, esos eran desafíos, o sea, son desafíos que actualmente aún todavía los estoy viviendo. Me salen cosas extrañas. Un ejemplo patético es, ya tengo un hermano que dice que la Santa Cena hay que tomar una sola vez al año. Ese es un típico ejemplo, entonces yo no sé de eso. Yo dije, wow, ¿y aquí qué hago? Dios mío, entonces me toca leer, a mí me toca buscar, me toca donde dice eso la palabra, para yo entonces corregir, y no es fácil. Entonces son desafíos que hemos tenido nosotros. He tenido yo, junto con los hermanos también. Amén. Y quisiera saber usted cómo conoció al Concilio Lin. El Concilio Lin, yo conozco el Concilio Lin, uno de los pastores que a mí me ha dado y me ha dado mucha asistencia. Yo pensé que cuando yo lo conocí, yo pensé que el hombre, entramos, él y yo, tanto yo lo creía de él y él lo creía de mí. Yo pensaba que él era un apóstata, hablo del pastor José Fernández, y yo decía, este hombre tiene cara así como de apóstata. Ya, entonces yo no me atreví a entrar, yo dije, no, no sé cómo entrar, pero yo una vez llegué y él me habló. Entonces, Elín, cuando él me invitó, Elín estaba en el barrio San José. Eso no se me olvida a mí. Ellos estaban en un ayuno y yo llegué. Cuando yo llegué, los pastores miraron y dijeron, ¿de quién es? Amén. Entonces, ya el pastor, todos los pastores ahí me dio a conocer. Después, eso fue un proceso lento, pero el enlace principal para yo conocer el IN fue el pastor José Fernández. Sí, ahí encuentro yo y pues ya entonces él empieza a ser mi ayuda espiritual. Yo empiezo ya porque el pastor José Fernández tiene mucho conocimiento, es un maestro y yo me soporté mucho en él y cuando yo veía esos desafíos que tenía que enfrentar, yo me soportaba en el pastor, tengo este tremendo chicharrón, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo manejo esto? Y él me daba a mí la asistencia espiritual. Amén. Eventualmente, pues ya entonces pasan al Carmen, ahí enfrente de la cancha del Carmen, ahí estaban. Una vez tuve la oportunidad de estar ahí, una reunión de pastores, generalmente yo llego aquí en diciembre, también la tuve, y después la tuve aquí, ahora que está ahí en la 21. Ya hablé directamente con el pastor y entonces yo le dije, junto con el pastor Fernández, era lo que teníamos allá en Alabama, y entonces ya dije, bueno, yo quiero pertenecer al concilio, el oasis de bendición, quiero que la iglesia, el ministerio que nosotros tenemos allá, pues, hacer parte, y ya pues el pastor muy amplio, el pastor Estewin, me abrió las puertas, me dijo, aquí estamos, aquí no hay ningún problema,
Y a partir de ese momento empecé a formar parte del Concilio de Elín. Tenemos la cobertura Elín o hace bendición allá en las Bahamas. Qué bendición. Si pudieras ser testigo de un milagro de Jesús, ¿cuál escogerías? A ver, testigo, bueno, a mí, yo pues, yo miraría pues, cuando uno va a Lucas 17, los 10, los 10 leprosos, la obra grande que hizo, pero la astucia, o sea, me encanta a mí la astucia del Señor Jesús, donde Él los pone a ellos en prueba Sí. y les dice a ellos, a los 10 leprosos, ellos preguntan y ellos, Señor, Señor, queremos ser sanados. Y Él les dice, id al sacerdote. Y resulta que cuando Él les dice, id al sacerdote, ya Él había hecho la sanación. Y entonces de todos esos 10 que se fueron, uno fue agradecido y uno se postró delante del Señor a darle gracias por la obra que había hecho. Pero el Señor Jesús, su astucia, lo que Él quería ver era en el milagro que había dado, quién de ellos era el más, quién era el agradecido, porque Él sabía que los 10, no todos 10 iban a venir, sino iba a haber uno que iba a ser agradecido. Y eso es un impacto de un milagro, dice uno, wow. La forma no es solamente ver el milagro, es ver la forma cómo actúa el Señor en nosotros. Amén. Amén. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado su visión del ministerio desde que comenzó hasta ahora? Oh, bastante. He madurado mucho. Nosotros éramos errantes. Nosotros estábamos anteriormente una pastora Ferguson murió, padre. Ella hace 5 años, 4 años, perdón, pasó con el Señor y ella nos brindó una tremenda ayuda a cada uno de nosotros allá en la iglesia y nos dio la bendición de darnos un espacio mientras ella estuvo viva, nos dio la oportunidad de congregarnos en ese lugar. Se vino el COVID, 2000, perdón, 2019, 2020 muere la pastora, después del COVID nosotros fuimos prácticamente, vaya, si no tenemos nada que ver con ustedes. Y quedamos, ¿y dónde nos vamos a congregar nosotros? Y bueno, entonces empezamos, estábamos en un apartamento, nos sacaban de un apartamento y entonces no pagábamos el apartamento, sino que uno de los hermanos, como estaba ahí, él nos brindaba el espacio, era un espacio muy apto para hacer un servicio. Y ahí teníamos la sillita, nosotros teníamos todos los recursos, pero no teníamos el sitio. Y bueno, Dios nos fue, todo esto es un proceso. Dios nos llevó, entonces nos pasaba a una casa y andábamos errantes, éramos de un lugar para otro, parecíamos nómadas, de un lugar a otro, de un lugar a otro. Hasta que Dios estableció, una vez salí con mi esposa y le dije, mamita, vamos a ver dónde vamos y encontramos un lugar donde nosotros podamos alquilar. Eso fue material, pero lo más importante de todo esto es la parte espiritual. Dios me lleva a mí, la enseñanza sobre todo para mí, el año 2023 y el 2024, la llenura del Espíritu llega a mi vida, 22, y llega a mi vida y en el año yo recibo de parte de Dios la bendición de recibir el Instituto Bíblico. Y yo pues en el Instituto Bíblico aprendí una cantidad de cosas que en realidad pues eran necesarias para yo instruir el pueblo de Dios. Y eso pues marcó en mi vida bendición. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Especiales Elín. Y quisiera despedirse de todas las personas que están viendo. Bueno, a Dios la gracia y yo le doy gracias a ustedes eh, por darme la oportunidad. Eh,
ya pues les di a todos mi nombre, lo doy al final. Siervo de Jesucristo, Walter Khalil, he sido bendecido y yo simplemente, la palabra habla de que oremos. La palabra habla también de que tengamos por estima a nuestros pastores y que oremos incansablemente por los pastores. La obra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Y Dios me ha brindado la oportunidad, aprovechar también la oportunidad que Dios me ha dado también de conocer el lenguaje allá en las Bahamas. Y mi propósito es extender la palabra, pero la palabra de verdad. Aquellos que dicen conocerla, pero necesitan salir de la forma como la iglesia ha ido cambiando. Ya la iglesia, en cuanto a la iglesia primitiva, a lo que hay hoy día, la iglesia contemporánea, hay muchas cosas que han cambiado y nosotros pues tenemos que tomar como misión y tomar la bandera. Le doy gracias a Elín, Concilio Elín, por abrirme las puertas y la bendición que Dios me ha dado de conocer a todo el cuerpo de pastores Elín y que Dios me siga bendiciendo. ¿Amén? Dios les bendiga a ustedes los jóvenes, trabajen incansablemente por la obra, no, en lo posible vamos a tener muchas batallas, muchas tribulaciones, pero esas tribulaciones y esas batallas son parte del proceso espiritual que Dios pone en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, recuerden que todos los domingos a las 3 de la tarde sale un nuevo capítulo de Especiales Salir y este programa es para glorificar a Dios, vida que inspira.